Quizás te preguntas, ¿cómo llegué acá? Como muchos hoy crees que la suma de tus errores te trajeron hasta acá, pero me hago cargo. Soy el único culpable. Estás acá no por la suma de tus errores, tampoco por una invitación. Mi amor te trajo hasta acá. Y quizás crees por la imagen que te mostraron de mí, que jamás iba a querer estar cerca tuyo. Pero necesitas saber que ni tu pasado, ni tus errores, ni la condición en la que has llegado hoy pueden apartarme de vos y de decirte que cuando te miro no veo quién fuiste o lo que hiciste. Cuando te veo no veo tus fallas, tampoco quién sos hoy. Te veo por quién puedes ser en mis manos de hoy en adelante. En este lugar vas a encontrar a muchas personas imperfectas. Algunos están rotos, lastimados, otros fueron rechazados. Pero entendieron que no busco perfección, sino una relación sincera, honesta, transparente, vulnerable. Puedes acercarte a mí tal cual sos. Mi única reacción a lo que fuiste y al verte hoy, amarte, no acusarte. Pero te amo tanto como para dejarte en la misma condición en la que llegaste. Quiero darte una nueva vida, un futuro lleno de propósito y esperanza. ¿Estás listo? Bienvenido a casa. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno
igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá no más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá no más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá no más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá no más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Hola Iglesia Ancla, bienvenidos a un domingo más de Ancla en línea. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola Rodríguez y hago parte de esta hermosa iglesia, y en estos momentos estoy en el campus de Colombia y quiero darles a todos un bienvenido a casa. Y quiero que me acompañen hoy en Gálatas 5 del 22 al 23 y dice: en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo, hoy te lo entregamos y te pido que traigas tu palabra que es tan poderosa a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te necesitamos y te pedimos que puedas hablarnos. Gracias por este día y por tu palabra. Amén y amén. Y en este pasaje podemos ver cómo el apóstol Pablo nos habla sobre los frutos del Espíritu Santo y cómo estos frutos son producto de todo un proceso con Dios, cómo son el resultado de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Y cada uno de estos frutos son atributos que reflejan una vida responsable y en armonía y alineada con la voluntad de Dios. Y recuerdo varios años atrás, más o menos tenía 9 años, cuando empezó mi fiebre futbolera. Y con el paso de los años, mi pasión por este equipo empezó a hacerse más fuerte y mi estado de ánimo empezó a ser controlado según cómo iba el equipo en la tabla de posiciones, si ganaba, si perdía, me sentía enojada o feliz. Y la verdad, esto empezó a ser como una montaña rusa y mi estado de ánimo estaba siendo completamente controlado por este equipo. Así que ya entrando a los 16 años, ya habían pasado varios años, decidí asumir la responsabilidad sobre mi estado de ánimo y que nada más, nada externo lo pudiera controlar, porque no solo estaba afectando mi vida, sino que también estaba afectando a mi familia, y ahí terminó mi fiebre futbolera. Sigo amando al fútbol con pasión, pero ahí decidí tener la responsabilidad. Mi vida, mi responsabilidad es el nombre de nuestra nueva serie. Y juntos vamos a profundizar
en la relación entre propiedad y responsabilidad en cada área de nuestras vidas. Y a medida que exploramos cómo el acto de poseer algo conlleva en sí mismo el cargar y el tener una responsabilidad, y vamos a empezar a reconocer la importancia de la guía de Dios y el dominio propio que Él nos ha dado. Muchas veces nosotros vivimos nuestras vidas completamente desconectados de nuestras propias responsabilidades y le delegamos ese poder a otras personas o cosas para que asuman lo que nos corresponde a nosotros. Sin embargo, ignoramos la verdad fundamental de que podemos eludir la responsabilidad de nuestra propia vida, pero no podemos escapar de las consecuencias de no asumirla. Así que hoy, Iglesia Ancla, quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿de qué responsabilidades estás distraído? ¿En qué áreas existe esta desconexión en tu vida? ¿Qué le estás delegando a personas o a cosas, dejando que las consecuencias perjudiquen tu vida y lo profundo de tu corazón? Por eso he titulado a este mensaje Mi interior, mi responsabilidad. Y en este primer capítulo de nuestra nueva serie, quiero que juntos, a través de la palabra de Dios, podamos abrir nuestros ojos a 3 áreas, que oremos y le pidamos a Dios que abra nuestros ojos a 3 áreas en nuestro interior, donde a menudo nosotros abandonamos esa conexión con nuestras responsabilidades, y que le podamos pedir dominio propio para ponerlo en práctica, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, y ese fruto nos da fuerza y nos capacita para controlarnos a nosotros mismos. Así que punto número 1, mi corazón, mi responsabilidad. Y la historia de David y Betsabé, que está en 2 de Samuel capítulo 11 al 12, la vamos a ver, pero antes quiero que leamos Salmo 51:10, y dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y la historia de David y Betsabé nos ilustra las consecuencias devastadoras de no asumir la responsabilidad sobre nuestro corazón. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un buen rey, era un gran hombre, pero por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y por no estar haciendo lo que realmente tenía que hacer, él cae en la tentación, él peca, él falla y él comete un error con Betsabé. Y esto lo llevó a una serie de eventos trágicos en su vida, que tuvieron consecuencias no solo sobre él, sino sobre su familia y sobre el reino de Israel. Y todo esto desencadenó muchas consecuencias negativas. Y esta historia nos enseña que la falta de responsabilidad sobre nuestro corazón puede conducirnos a caer en errores y en pecados tan grandes, tan graves, que nos pueden alejar de la presencia de Dios, nos pueden alejar de su voluntad, nos pueden alejar del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos expone a las consecuencias destructivas de nuestras acciones. Y esta historia nos muestra que en un momento de no tener dominio propio sobre nuestro corazón, esto puede traer consecuencias enormes y negativas. Sin embargo, cuando David fue confrontado por el profeta Natán, él reconoció su error, él tomó responsabilidad sobre su corazón. ¿Y qué fue lo primero que hizo David al ser confrontado? Corrió a Dios. Él fue a buscar el perdón de Dios, fue a buscar la restauración de Dios, demostrando la importancia de tener dominio propio sobre su corazón. Y esto es algo que me impacta, y es que nosotros muchas veces vamos a tener que ser confrontados por otras personas. Pero cuando hablo de ser confrontado, no hablo de alguien que va a venir a juzgarte y a señalarte, sino todo lo contrario, alguien que va a venir a exponer y a decirte que estás fallando, que te estás equivocando, que te estás lastimando, que te estás haciendo daño. Necesitamos muchas veces alguien que nos diga a lo que hemos estado expuestos por no tener el control, por no tener el dominio propio de nuestro propio corazón. Pero lo lindo es que cuando David es confrontado por el profeta Natán, David no se enojó,
no tuvo una mala actitud con él, sino todo lo contrario. David fue tan humilde y tuvo una actitud tan humilde que él reconoció que había pecado, reconoció que había fallado, y lo increíble de todo es que Dios lo perdonó. Y esto es algo de lo cual yo siempre hablo, y es que Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de segundas oportunidades, y que David corrió a los brazos de Dios porque tuvo un arrepentimiento genuino y Dios lo perdonó. Y hoy mismo Dios puede hacer eso con nosotros. Y así que si no hemos tenido la responsabilidad de nuestro propio corazón, y esto ha traído errores, dolor y consecuencias tan graves en nuestra vida, hoy yo quiero decirte que nunca es tarde para tener un arrepentimiento genuino, para correr a los brazos de Dios, para correr a su perdón, a su amor, y a que nos llene de ese dominio propio que tanto necesitamos para guardar nuestro corazón y no seguir cometiendo los mismos errores. Por lo tanto, al asumir la responsabilidad, podemos mantener seguro nuestro corazón. Y una de las herramientas que Dios nos da para cuidar nuestro corazón y nos da esa capacidad de cuidarlo es tomar la responsabilidad de él, y es poner en práctica el dominio propio. Y el dominio propio está, el Espíritu Santo nos lo da, pero es necesario ejercitarlo en nuestro día a día. Hay que poner en práctica el dominio propio. Y en este mundo donde nosotros constantemente estamos rodeados de influencias y de tentaciones y de tantas cosas que pueden hacernos daño y que pueden hacerle daño a nuestro corazón, el dominio propio es vital, es tan importante y es esencial para protegerlo. El dominio propio nos otorga el poder de decidir qué permitimos que entre en nuestro interior y qué no. Nos da ese carácter, esa firmeza, esa determinación para desechar lo malo y para aceptar lo bueno. Es una habilidad que nos capacita para resistir las presiones externas y nos mantiene fieles a nuestros valores y a nuestras convicciones. El dominio propio nos permite enfrentar las adversidades y las tentaciones con fortaleza, con determinación, con madurez. Nos permite mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra integridad moral, incluso cuando nosotros enfrentamos desafíos difíciles o cuando todos intentan influenciarnos de manera negativa. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, Él nos otorga el dominio propio como uno de los frutos de su presencia en nuestras vidas. Y esto no es simplemente una fuerza de voluntad humana, esto no es simplemente yo decirle a mi mente voy a tener dominio propio, porque no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. No es algo que yo puedo hacer en mis fuerzas, sino que esto es un resultado, es un producto de cuando nosotros hemos permitido que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones y cuando hemos sido realmente transformados. Así se refleja y así se da ese fruto del cual estamos hablando hoy, Iglesia Ancla, el fruto del dominio propio, que nos capacita para enfrentar los desafíos con confianza, con valentía, sabiendo que tenemos el poder que proviene de Dios dentro de nosotros para avanzar, para resistir lo malo y para elegir lo bueno. Proteger nuestro corazón nos capacita para tomar decisiones buenas, sabias, prudentes, que le hagan bien a nuestro corazón. Y punto número 2, mis emociones, mi responsabilidad. Y en Hechos 16, del 16 al 40, Pablo y Silas fueron encarcelados. Ellos fueron encarcelados injustamente por estar precisamente llevando la palabra de Cristo, llevando el mensaje de Cristo. Y al resistirse el dejar de hacer esto, ellos son azotados, son encarcelados y son arrojados a la cárcel. Pero ellos tuvieron una actitud que nos reta, que nos confronta y que nos desafía tanto hoy, y es que ellos, en lugar de lamentarse o de enojarse, ellos optaron por hacer todo lo contrario, y ellos decidieron alabar a Dios a medianoche, agradecerle, adorarlo, cantarle a Dios alabanzas, y eso tuvo un impacto tan enorme en todos los que los rodeaban, y esa decisión, su alabanza desató algo poderoso y fue un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y liberó a todos los prisioneros. Y en este pasaje, Pablo y Silas
demostraron un control emocional impresionante, extraordinario, al enfrentar la injusticia y la adversidad con alabanza y con gratitud en lugar de la amargura y de la ira. Y esto nos reta y nos confronta y nos hace cuestionarnos sobre cómo nosotros reaccionamos frente a la adversidad. Su respuesta no solo resultó su propia liberación, sino que también llevó a la salvación del carcelero y de su familia. Así que esto ilustra cómo al asumir la responsabilidad de nuestras emociones, esto nos puede llevar a resultados tan increíbles, tan sorprendentes y tan transformadores. Y no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean, incluso para la persona que nosotros menos imaginamos. Cuando nosotros tenemos dominio propio sobre nuestras emociones, reflejamos el fruto del Espíritu Santo y esto impacta sobre las personas a nuestro alrededor. Por lo tanto, Iglesia Ancla, las personas que nos rodean serán impactadas por nuestra manera de reaccionar ante la adversidad, ante los momentos difíciles, por tener o no tener dominio propio sobre nuestras emociones. Y si nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestras emociones, vamos a correr un enorme riesgo de ser controlados por cualquier otra circunstancia. Y vamos a pensar y a responder, a actuar de una manera negativa o destructiva, porque nos va a controlar la emoción negativa de ese momento, nos va a controlar la circunstancia, nos va a controlar otra persona. Y esto nos va a llevar a tener emociones negativas, dañinas, destructivas. Y esto puede resultar en tanto dolor, en amargura, en resentimiento, en enojo. Y esto puede dañarnos y dañar a todos los que nos rodean. Por eso, al asumir la responsabilidad de nuestras emociones, nosotros vamos a tener una perspectiva completamente diferente. Vamos a tener una perspectiva positiva, incluso en medio del peor desierto, de la peor dificultad y del peor dolor. Y esto nos capacita para enfrentar los desafíos con fe y con confianza en Dios. Y esto nos va a llevar a tener una paz verdadera, una paz real, una paz genuina, la fortaleza espiritual y la bendición de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y la historia de Pablo y Silas en la cárcel nos enseña la importancia de controlar nuestras emociones, pero también nos enseña la importancia de nosotros responder con fe, de nosotros responder ante la dificultad y los momentos difíciles con confianza en Dios, alabándola a Él incluso en los peores momentos. Y a eso nos lleva hoy el ejemplo de Pablo y Silas, de no solo tener control y de no solo tener dominio propio sobre nuestras emociones en medio de las peores circunstancias, sino también de tener la claridad de quién es Dios y para responder en fe, al creer que Él nos ama y que está con nosotros en medio de los peores desiertos. Al nosotros asumir la responsabilidad de nuestras emociones y mantener una actitud de gratitud y de confianza en Dios, nosotros vamos a poder experimentar su poder transformador. Significa que algo poderoso va a pasar en nuestro corazón, algo en nuestro interior va a cambiar, va a ser transformado y vamos a empezar a vivir de una manera diferente. Vamos a empezar a vivir con fe, con gratitud, con un corazón lleno de confianza en Dios aún en medio de las circunstancias más adversas. Y en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18 nos habla: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén y amén. Y esto es algo que quiere hablarnos Dios hoy a nuestros corazones, y es que siempre alegres, estén siempre alegres. Y no hablo de una alegría superficial o estar riéndonos todo el día, hablo de una alegría que proviene de descansar y de confiar en Dios. Oremos en todo momento y demos gracias ante cualquier situación, buena, difícil, la situación que se presente. Nosotros tenemos que tener un corazón lleno de gratitud, porque esa es la voluntad de Dios, que a pesar de las circunstancias
nuestro corazón responda en gratitud. Y Pablo nos habla de la constancia de abrazar emociones saludables. Y si no eres intencional y si no eres responsable de cuidar tus emociones, esto te va a direccionar a un camino tan oscuro, tan doloroso, tan difícil. Y el camino más común hacia la depresión emocional es la desconexión de responsabilizarme de mis emociones. Pero el camino más seguro hacia la estabilidad emocional es la revelación de que Dios nos da dominio propio sobre nuestras emociones. Y Pablo nos recuerda ahí en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estén siempre alegres, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. O sea que la responsabilidad emocional es parte de la voluntad de Dios y es parte de su buena voluntad. Punto número 3. Mis traumas, mi responsabilidad. Y la historia de José, para los más cercanos saben que yo amo Génesis y amo José, y que la historia de José me impactó tanto y me ayudó a cambiar tantas cosas en mi vida y en mi relación con Dios. Y podemos ver la historia de José en el Antiguo Testamento, en Génesis del 37 al 50. José experimentó numerosos traumas, a José le pasó de todo, sus hermanos le tenían envidia, lo odiaban, lo querían matar, pero al fin y al cabo lo vendieron como esclavo. Luego él fue acusado falsamente y encarcelado injustamente, y va de una cadena de eventos desafortunados, pasa de una mala situación a otra, pero a pesar de todo esto, de verdad que José mantuvo su fe en Dios, intacta. Frente a todos esos traumas, frente a todos esos dolores, José mantuvo su fe intacta en Dios. Y esto impacta tanto mi corazón y me lleva a reflexionar de cómo reaccionaría yo frente a esto. Y hoy quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo reaccionarían ustedes ante las adversidades, traumas y tanta injusticia que vivió José? Tal vez tendríamos un corazón lleno de amargura, lleno de resentimiento, de odio. Tal vez veríamos la vida tan injusta y culparíamos a Dios por todo lo que nos pasó. Pero José no reaccionó así. ¿Y por qué José no reaccionó así? Porque José tenía responsabilidad sobre sus traumas. José no permitió que sus traumas tuvieran dominio propio sobre él. Él depositó toda su confianza en Dios. Y hoy Dios quiere hablar esto a cada uno de nosotros, que no importa lo que hayamos pasado, qué tan doloroso, qué tan horrible fue todo lo que nosotros vivimos y todos los traumas que nos han causado, esto no puede tener más poder sobre el amor incondicional de Dios y sobre las promesas que Él ha hablado para ti, para tu vida. José mantuvo esta claridad constantemente, mantuvo su fe en Dios y perdonó a sus hermanos. Y esto finalmente llevó a una reconciliación y a la bendición de su familia. Y la historia de José ilustra cómo asumir la responsabilidad sobre nuestros traumas puede llevarnos a la sanidad y a la restauración. Es una decisión perdonar, es una decisión. A pesar de enfrentar circunstancias extremadamente dolorosas, difíciles, traumáticas, José eligió perdonar, en lugar de aferrarse al resentimiento, al odio, a la venganza. Y su ejemplo nos muestra que podemos superar nuestros traumas a través del perdón y de la gracia y la confianza en Dios. Y si no asumimos la responsabilidad de nuestros traumas, vamos a correr el enorme riesgo de quedarnos atrapados, estancados, encarcelados en el ciclo del dolor y de la amargura. Y esto puede afectar nuestra salud mental, emocional, espiritual, causando problemas de ansiedad, de depresión y tantos otros problemas emocionales. Pero si nosotros sí asumimos la responsabilidad sobre nuestros traumas, vamos a poder comenzar un proceso de sanidad y de restauración. Y Dios es el único que quiere y puede hacerlo. Él anhela sanar nuestros traumas, Él anhela sanar nuestras heridas, Él anhela quitar nuestro dolor con su amor, pero nosotros debemos dar el primer paso. Dios no nos obliga a perdonar, pero sí nos enseña, nos guía y nos muestra a través de su palabra
la necesidad de hacerlo por el bien de nuestro propio corazón. Debemos dar ese primer paso hacia el perdón. Dios está y Él bendice, sana y restaura cuando nosotros damos este paso de fe, cuando nosotros decidimos perdonar. Esto nos permite liberarnos del peso del pasado, encontrar paz y experimentar la libertad que viene del perdón y la gracia de Dios. Además nos capacita para ayudar a otros que también están luchando con el trauma. Nos capacita para ayudar a aquellos que están pasando por lo mismo, por el mismo dolor o por el mismo trauma. Así que nosotros podemos buscar ayuda profesional o pastoral para procesar y sanar todos nuestros traumas. Dios nos permite usar estas herramientas para ayudarnos y son de utilidad y son de bendición, pero no podemos olvidar que la raíz y la causa de todo solo se va a sanar en Dios. La sanidad completa solo la vamos a poder encontrar en una relación con Dios. Practicar el perdón hacia aquellos que nos han hecho tanto daño, hacia aquellos que nos han herido, que nos han causado tanto dolor, es reconocer que el perdón es un acto de liberación para nosotros mismos. Y con Dios a través de la oración, a través de su palabra, de conocer la Biblia, de la comunidad de fe, de una familia como lo es la iglesia, nosotros vamos a poder encontrar consuelo y fortaleza en los momentos difíciles. Y en 1 de Pedro 3:9 dice: no paguen mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. Puedes tomar la responsabilidad de tus traumas y permitir que Dios transforme tu dolor en un testimonio de su amor y gracia. Nuestro interior necesita que tomemos el control al reconocer que somos responsables de nuestras decisiones, actitudes, y nosotros así vamos a poder experimentar una profunda transformación en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, tomemos un momento para reflexionar sobre los traumas que hemos experimentado y cómo hemos estado respondiendo ante estos traumas. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestro proceso de sanación y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas? ¿Qué pasos podemos tomar para comenzar el proceso de sanación y liberación? No permitas que tus traumas te definan, que tu corazón se dañe o que tus emociones te controlen. Corre a los brazos de Dios, corre a su ayuda para poder superar cualquier obstáculo y encontrar la paz verdadera y la libertad que tanto anhelas. Que la gracia de Dios te fortalezca y te guíe en cada paso del camino. Que el Espíritu Santo te ayude, te abrace, te consuele, te anime y te dé la sabiduría y el coraje para tener dominio propio con fe y con esperanza, con los ojos puestos en Jesús. Y si hoy estás luchando con las consecuencias de no tomar responsabilidad sobre tu corazón, sobre tus emociones y sobre tus traumas, recuerda hoy que no estás solo, que Dios está contigo. En cada instante, en cada momento, en los momentos más oscuros, Dios está contigo. Y por más doloroso que sea tu hoy, Dios está ahí con los brazos abiertos, ofreciéndote su amor incondicional y su perdón sanador. Así que Iglesia Ancla, hoy quiero que puedan entregarle todo este dolor, todo esto que ustedes han estado viviendo y que puedan pedirle al Espíritu Santo ese fruto que es el dominio propio. Señor, hoy yo te pido por cada corazón, hoy yo te pido que pueda florecer tu Espíritu Santo en nosotros, que pueda florecer tu fruto, que nos puedas dar dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestro corazón, sobre nuestros traumas. Tú vas delante de nosotros, tú peleas por nosotros. Y hoy yo te pido por cada corazón herido, por cada corazón que está lleno de dolor, de amargura, que no ha podido sanar, que no ha podido perdonar, que no ha podido avanzar, que está en medio de un ciclo de dolor. Hoy yo te pido que tú puedas, Espíritu Santo, sanar cada uno de estos corazones y que sus ojos sean abiertos a la realidad
de que tú los amas, de que tú estás con ellos, Señor. Hoy yo te pido, Dios, por tu gracia inmerecida, y te pido que puedas abrazarnos en medio de los momentos más oscuros y podamos encontrar la paz que tanto necesitamos en ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Iglesia Ancla, por estar otro domingo más con nosotros. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo domingo de Ancla en Línea.